En esta oportunidad vamos a ver lo referente a lógica secuencial. ¿De qué manera podemos lograr esto con bloques de funciones y diagramas de ladder? En principio, vamos a recordar de que hasta el momento nosotros estuvimos trabajando con lo que se denomina lógica combinacional. Esto es, son circuitos en los cuales la salida depende pura y exclusivamente de la combinación de las variables de entrada. Para cada combinación de entradas existe una única salida. En la lógica secuencial, la salida no solamente depende de la combinación de las entradas, sino que también depende del estado anterior o previo de dicha salida. Se dice en este caso que este tipo de circuitos tienen memoria o un elemento de almacenamiento que conjuntamente con los circuitos combinatorios forman el sistema de retroalimentación. En este caso vamos a tener que la salida no solamente va a depender de las entradas, sino también del estado previo de la salida. Eso me va a configurar una determinada salida, la cual se va a guardar en una memoria y nuevamente va a constituir el estado previo de la salida. ¿Cómo logramos hacer esta lógica con bloques de funciones o con diagrama de ladder? En el caso de los bloques utilizamos lo que se denomina un biestable RS. Este biestable está constituido por dos entradas que se denominan entrada de set y entrada de reset. Y al menos una salida, en este caso vamos a utilizar la salida positiva que va a ser, o la vamos a denominar como Q. En la entrada de set, lo que va a producirse es la activación del bloque. Cuando en la entrada de set exista una condición lógica alta, la salida Q se va a poner en alto. Por lo tanto, nosotros vamos a denominar a la lógica que va a producir ese evento como condición de marcha. Cuando se presente esta condición, se va a activar el bloque y por lo tanto se va a activar la salida. La entrada de reset es la entrada de desactivación del bloque y nosotros le vamos a denominar a la lógica que produce esa desactivación condición de parada. Vamos a ver cómo sería en el tiempo o cómo se comportaría este bloque ante diferentes combinaciones de entradas y salidas. En principio, nosotros tenemos que no existe ninguna señal, por lo tanto la salida Q estaría baja. Cuando se presenta en la entrada de set un 1 o una condición lógica alta, automáticamente la salida Q cambia de estado y se pasa al estado lógico alto. Este estado de Q va a permanecer aun cuando en la entrada de set vuelva a su condición lógica baja, o sea, vuelva a 0. Esto es muy similar a lo que ocurre en un motor con dos botones, un botón de marcha y un botón de parada. En este caso, la entrada set correspondería al botón de marcha y la entrada reset al botón de parada. Entonces, si se presiona el botón de marcha, automáticamente la salida pasa alto, el motor se enciende. Y
por más que yo deje de pulsar el pulsador de marcha, la salida queda alta, el motor sigue funcionando. Si por algún motivo yo vuelvo a colocar un estado lógico alto en la entrada de set, la salida no produce ningún cambio, sigue estando en estado lógico alto. Para volverla al estado lógico bajo, a la salida, yo necesito colocar en la entrada de reset o en la entrada de desactivación un pulso, un 1 o un estado lógico alto. En este caso, al presentarse el reset, la salida se desactiva y va a permanecer en ese estado aun cuando desaparezca la condición lógica alta en el reset. O sea, en nuestro circuito de marcha parada de un motor, yo presioné el pulsador de marcha, de parada, perdón, y la salida se desactivó. Si por algún motivo vuelvo a pulsar el pulsador de parada estando el motor detenido, no pasa absolutamente nada. O sea, si yo coloco un estado lógico alto en el reset estando la salida baja, la salida permanecerá en ese estado. Para volver a cambiarla, lo que se necesita es nuevamente una condición de lógica alta en el set. O sea, volver a presionar mi pulsador de marcha. Nos queda ver qué ocurre ante la condición de que se presionen simultáneamente o que se cumplan simultáneamente la condición de marcha y la condición de parada. En este caso no es que la salida esté indeterminada, o sea que pueda tomar cualquier valor. En los autómatas va a tomar un valor predeterminado. Ese valor va a depender de lo que se denomina como prioridad del bloque, o sea, cuál de estas entradas predomina por sobre la otra. Comúnmente los bloques tienen prioridad reset y nosotros lo vamos a tomar de esa manera salvo alguna consideración en particular. O sea, si se presentan dos condiciones lógicas altas en la entrada de set y reset, la que predomina es el reset y la salida se va a poner en bajo. En algunos editores de autómatas programables, esta prioridad puede ser seleccionable, o sea, puedo elegir cuál es la prioridad que tiene el bloque. Vamos a ver un ejemplo de cómo haríamos la marcha del motor, para la cual vamos a tener dos pulsadores, uno de marcha y otro de parada en normal abierto, y la salida a nuestro sistema sería el motor o un dispositivo que haga funcionar el motor, como por ejemplo un contactor. Entonces vamos a colocar las entradas en la izquierda y la salida en la derecha del sistema. Comúnmente lo que hacemos es preguntarnos acerca de qué tipo de lógica es la que tiene nuestro sistema. Si es una lógica combinacional, que va a estar hecha pura y exclusivamente por compuertas simples, o una lógica de tipo secuencial. La lógica combinacional es una combinación, me determina el estado de la salida. Y en la lógica secuencial voy a tener una combinación para la activación y una combinación para la desactivación. En este caso corresponde a una lógica de tipo secuencial, por lo tanto el bloque que vamos a utilizar es un bloque set-reset. La activación del bloque la vamos a producir a través de el pulsador de marcha o la entrada pulsador de marcha, y la desactivación a través de
el bloque pulsador de parada. La salida del bloque lo voy a vincular directamente con la salida física que va a tener el sistema, que va a ser el motor. Veamos ahora cómo podemos hacer esta lógica secuencial a través de diagramas ladder o diagramas de contacto. Hay dos formas de realizarlo. La primera es a través de lo que se denomina bobinas de set-reset. Es muy parecido al bloque anterior. Cada salida tiene dos bobinas, una bobina para la activación y una bobina para la desactivación. Por lo tanto, vamos a colocar las dos barras y las dos bobinas, una para activar la salida y otra para desactivarla. En este caso, la condición que activa la salida es la condición de marcha, mientras que la que desactiva, al igual que en el caso anterior, es la condición de parada. La prioridad en este tipo de circuitos está dada por la ubicación que coloque a la bobina de set y la bobina de reset. La que tiene prioridad es la que se coloca más abajo. Esto se debe a una cuestión del funcionamiento del autómata que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, como aquí la bobina que está colocada al final es la bobina de reset, este sistema va a tener prioridad reset. Si yo quisiera hacer esto mismo con prioridad set, lo que tendría que hacer es invertir la posición de las bobinas y obviamente colocar la condición de parada para la bobina de reset y la condición de marcha para la bobina de set. En este caso tendría prioridad set. Veamos el mismo ejemplo de la marcha y parada del motor, pero en este caso realizado con bobinas de set reset. Voy a tener las dos barras de inicio y final. Voy a hacer con prioridad reset, para lo cual voy a colocar la bobina de reset al final, y la condición de marcha en este caso es cuando se presente el pulsador de marcha. Por lo tanto, voy a colocar un contacto normal abierto y relacionarlo con la bobina de set. Y para el caso de la parada, voy a colocar el pulsador de parada y lo vinculo con la bobina de reset. La segunda forma de realizar la lógica biestable en los diagramas de contacto o ladder es a través de bobinas simples y una disposición particular que la denominamos con retención. Esto es algo similar a lo que ocurre cuando se realiza la lógica cableada de la marcha parada de un motor, en la cual la retención está constituida por el contacto normal abierto del contactor que se coloca en paralelo con el pulsador de marcha. En este caso, nosotros vamos a tener una sola bobina, que es una bobina simple, o sea, cuando esta bobina esté energizada, la salida va a estar activa, y cuando esta bobina esté desenergizada, la salida va a estar desactiva. Para determinar la prioridad en este tipo de circuitos, la vamos a lograr a través de una disposición particular de los bloques funcionales, o sea, los bloques de las condiciones de marcha, parada y demás. Para lograr una prioridad set, lo que vamos a hacer es colocar la condición de marcha, o sea, una disposición particular que configure la marcha o la activación de lo que nosotros queremos
controlar, y en paralelo con eso voy a colocar lo que se denomina la retención. Esta retención no es ni más ni menos que un contacto normal abierto que depende de esta salida. Este paralelo se coloca en serie con lo que se denomina condición de mantención de marcha, o sea, es la condición para la cual el circuito va a funcionar mientras la salida esté activa. En términos más sencillos, la condición de mantención de marcha no es ni más ni menos que la condición de parada negada. Si yo quisiera lograr una configuración de prioridad set, lo que tendría que hacer es cambiar la disposición de estos bloques que contienen las lógicas correspondientes. La condición de marcha se conecta directamente con la bobina de salida, la bobina de activación de la salida, y el paralelo se coloca la retención, que habíamos dicho que no es ni más ni menos que un contacto normal abierto de la salida, y la condición de mantención de marcha en serie a la retención. De esta manera yo voy a lograr que con esta disposición tener una prioridad set, o sea que predomine la condición de marcha por sobre la condición de parada, mientras que en la disposición anterior voy a tener un predominio de la condición de parada. A través de un ejemplo vamos a ver perfectamente qué es la condición de mantención de marcha. Vamos a tomar el mismo ejemplo anterior, en las entradas del pulsador de marcha y pulsador de parada para la activación de la salida que sería el motor. Voy a hacer, al igual que en los casos anteriores, la prioridad reset. Entonces, ¿cuál era la condición de marcha? Era la presencia del pulsador de marcha, o sea, cuando se presiona el pulsador de marcha. En paralelo, y para producir la retención, vamos a colocar un contacto normal abierto que va a depender de esta salida. Y luego voy a colocar en serie con este paralelo la condición de mantención de marcha, que es la condición de parada negada. Anteriormente nosotros habíamos dicho que para parar el sistema teníamos que pulsar o presionar el pulsador de parada. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es colocar esa condición negada. Y con esto cierro el sistema. O sea, el motor va a funcionar mientras no esté presionado el pulsador de parada. Esa sería mi condición de mantención de marcha. O la marcha se va a mantener mientras no se presione el pulsador de parada. En este caso, la lógica sería, si yo presiono el pulsador de marcha, como aquí tengo un contacto normal cerrado, el circuito se cierra y esta bobina se activa. Al activarse esta bobina, se cierra también el contacto auxiliar de esa bobina. Por lo tanto, yo voy a tener dos posibilidades de alimentar la bobina, a través del pulsador de marcha o a través del contacto auxiliar de la salida. Si yo libero el pulsador de marcha y ya no se conduce más por esta rama, sigue existiendo la conducción a través de este elemento que constituye lo que se denomina comúnmente como retención. Por lo tanto, la salida va a quedar activada.
cuando yo presione el pulsador de parada, como esto está en modo normal cerrado, este contacto se va a abrir, se va a desactivar esta salida y por lo tanto se va a desactivar este contacto. Ya no existe ninguna de las dos ramas que pueda conducir la señal. Por lo tanto, si yo vuelvo o desactivo este pulsador y vuelve al estado normal cerrado, la salida va a permanecer baja porque no tengo ninguna posibilidad de conducción en ninguna de las dos ramas.